tiene planes para nuestras vidas, tiene propósitos. Amén. Y como decía Juan, hablando de la fe, para los que vienen por primera vez o no saben de lo que estamos compartiendo últimamente, estamos compartiendo sobre los héroes de la fe. Amén. Aquellos héroes que verdaderamente no eran de boquilla, eran de hechos, héroes de la fe que en ningún momento dijeron no al propósito de Dios y tuvieron esa gran, impresionante relación con Dios. Amén. Y yo quisiera empezar, que no lo encontraba, quisiera empezar con una frase. Dice que la respuesta al llamado es mayor que la vida misma. Amén. Y esto es lo que para mí describe un poquito lo que es el personaje de Jeremías. Los que habéis leído el libro sabéis un poquito o escuchasteis un poquito también del domingo, pues Jeremías desde antes de nacer ya fue escogido, dice la palabra, y él fue instruido por su padre era sacerdote y supongo que lo instruyó pues en las creencias, en las costumbres y en lo que era en cuanto al templo. Pero también hay un versículo que cuando vienen los tiempos en que Jeremías empieza a profetizar, Dios le dice que no se casara con mujer en aquel lugar porque él iba a destruirlo todo. Y era necesario destruir todo para volver a reedificar, para volverlo a hacerlo nuevo. Y yo me pongo en el lugar de Jeremías y digo, un muchacho, una persona tan joven, que viendo un poquito, ¿no?, los jóvenes, los adolescentes, tienes tus planes, te quieres casar, quieres buscar un trabajo de lo que has estudiado, quieres esto, tienes tus propios planes y que hoy Dios viniera, ¿no?, y te dijera, yo tengo otros planes diferentes para tu vida. ¿Cómo reaccionaríamos, no? ¿Reaccionaríamos como estos profetas que eran capaces de dejarlo todo, a pesar de ser azotados, a pesar de ser rechazados por su propia familia? Porque incluso el padre, cuando éste decide escuchar la voz de Dios, incluso el padre, ¿no?, la misma familia, pues hay un rechazo, ¿no? No entienden el porqué de esas palabras que él dice en cuanto a la autoridad, a los gobernantes y la gente que Dios estaba poniendo a su alcance. Pues me apasiona poder ver vidas así, ¿no? Y Dios quiere hacer lo mismo en nuestras vidas. Amén. Él tiene propósitos y tiene planes para ti y para mí. Jeremías durante casi toda su vida dice que fue pobre, fue impopular, fue marginado, fue perseguido. Dice que usaba a menudo acciones simbólicas para transmitir el mensaje, pero parecía que de nada servía porque la gente, nadie parece que escuchaba el mensaje. Era así como Dios se relacionaba con él, ¿no? Y también dice que fue testigo en la invasión de los ejércitos de Babilonia. Él vio cómo desterraban a su pueblo, vio morir a gente dentro de Jerusalén y también cómo se destruía el templo. La historia de Jeremías cubre un periodo de unos 41 años y su llamado comenzó en el reinado de Josías. No sé si os acordáis, el rey Josías empezó a reinar con 8 años, después de que su padre muere. Ocupa el lugar de reinado y también en cuanto a... pasan cosas con Josías y entonces empiezan a ocupar reinado los hijos de Josías y la verdad es que no se lo pusieron nada fácil a Jeremías. Él comenzó súper joven, era noble, pertenecía a una familia de sacerdotes, como hemos dicho, fue consagrado para Dios antes de nacer. Su mensaje no fue aceptado ni por el pueblo ni por su propia familia. Fue rechazado, fue azotado, dice que fue puesto en el cepo. Yo supongo que el cepo era esas maderas donde les ponían los grilletes y los ponían las manos y los pies en unas maderas que no se podían mover. También estuvo algunas veces, no sé cuántas, pero algunas veces también en la cárcel y también dice que incluso fue metido en una cisterna llena de lodo. Todo eso nos haría pensar si queremos seguir con el propósito. ¿Hasta cuándo humanamente uno puede decir, Dios, hasta aquí, no quiero seguir porque no puedo soportarlo? Pero cuando uno se enamora de Dios, entiende el llamado y entiende el propósito del por qué estamos en esta tierra, pues uno
pasaría eso y más, ¿no? Dice que hacía falta un hombre con un corazón como el de Jeremías. Si estoy gritando, perdóname porque tengo los oídos mal, si no que me bajen. Me da la sensación que estoy gritando. Y bueno, para transmitir un mensaje tan fuerte como era el juicio que vendría y una generación tan depravada como era en ese entonces cuando Jeremías pues estaba profetizando. Dice que era el profeta llorón. También hay un libro de 5 capítulos de Lamentaciones donde él cuenta sus lamentos, su tristeza. Vemos un poquito más reflejada en el corazón de Jeremías, ¿no? Por los acontecimientos. Dice que en tiempos de Jeremías la moralidad y la religión se habían degradado. Y antes de que estuviera Josías, parece ser que estaba el rey Manasés. Y los judíos, ¿qué hacían? Idolatraban, pero también perseguían y mataban a los verdaderos profetas, a los siervos de Dios. Pero en los tiempos de Jeremías, a su llamado profético estaba gobernando Josías. Y dice que comenzó a traer reformas espirituales en Judá. Y esto a mí me llamó la atención y quise indagar más. Nos vamos a ir a 2 de Reyes 23:3, que dice: el rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. De esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo y toda la gente se comprometió con el pacto. En algunos comentarios dice que el rey Josías rasgó sus vestiduras en señal de lamento, en señal pues, de tristeza por lo que iba a acontecer. Y es que resulta que en ese entonces el papá, el sacerdote, papá de Jeremías, mientras parece que están reedificando o quieren reedificar el templo, resulta que se encuentra con el libro de la ley, el libro de los 10 mandamientos de Dios. Y lo manda un escriba, el escriba lo hace leer delante del rey y parece que en el rey Josías parece ser que hay como, un despertar espiritual y pues manda que naturalmente en la economía pues manda a que den dinero para que sea reedificado el templo y también pues que vuelvan a las costumbres que tenían de hacer sacrificios y demás. Pero Josías muere en una de las batallas frente a un rey de Egipto y su sucesor empieza a ser su hijo Joacab, también Joacim, Sedequías, todos estos eran hijos de Josías. Pero en Joacim hizo todo lo contrario al papá. ¿Y qué pasa? Que se dejó seducir por alianzas en cuanto a pueblos paganos y esto trajo contradicción, trajo enemistad con Jeremías, porque parece que Jeremías se llevaba bien con el rey Josías. De hecho, parecía que tenían la misma edad, unos 18, 19 años, cuando Jeremías empieza con su ministerio. Entonces Jeremías enfrenta al rey, los falsos profetas, enfrenta a los sacerdotes y es perseguido por ellos. Dice que desde el principio Jeremías anuncia el juicio hacia Judá por la idolatría. Como resultado de inmoralidad, ¿qué ocurre? Se pierde el temor a Dios y también la reverencia hacia su ley. Dice que también anuncia el juicio que vendrá por manos de hombres. Y aparte del rey Josías, como hemos dicho, hubieron otros reyes bajo los cuales Jeremías profetizó, terminando con el rey Sedequías. El rey Sedequías se rebela contra Nabucodonosor. Sabemos que era rey de Babilonia. ¿Y qué hizo? Vino, destruyó Jerusalén y encima se lleva a Sedequías cautivo a Babilonia. Pero Jeremías, hay una protección especial de Dios y Nabucodonosor le dice a los suyos que dejen en libertad a este hombre, que escoja estar donde quiera que esté cuando vinieron a invadir Judá. Y pues decide quedarse en Jerusalén con el pequeño remanente que siempre hablamos de que está ahí fiel a Dios, pero ocurre algo, que estos piensan ir a Egipto y se llevan obligado a Jeremías a Egipto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que él sí sigue con su llamado, sigue sirviendo hasta el día que le quitan la vida. Entonces aquí hubo 2 cosas que caracterizaron la vida de Jeremías: sus lágrimas y la soledad. Jeremías 1, del 5 al 10, no voy a pasar por todos los capítulos, tranquilos que no voy a pasar. Jeremías 1, del 1 al 10 dice:
Te conocía antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que yo te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. Algunos deberás desarraigar, derribar, pero otros destruir y derrocar. Y a otros deberás edificar y plantar. Tremenda palabra de Dios, ¿no? Él dice, soy muy joven. Desde antes de nacer dice que ya había un propósito, usarlo como profeta para las naciones, no para una sola nación, para las naciones. Y aunque literalmente esté hablando a lo mejor de que era muy joven, o adolescente o niño, pero yo pienso que también era la falta de experiencia. Y la falta de experiencia también hace que él exprese con humildad el hecho de, Señor, si no sé hablar, si mira que soy muy joven, ¿no? Es la falta de experiencia. Y cómo Jeremías también miraba el ministerio al cual Dios lo llamaba. Pero su inexperiencia dice que no tenía que ser impedimento, porque Dios igualmente lo iba a llamar y a enviar, porque ¿quién nos capacita? ¿Somos nosotros? ¿Es Dios? Porque a los profetas los llamaba por sus capacidades, por su intelecto, por su sabiduría. Dice que Él escoge lo vil para avergonzar a los sabios. Amén. Primera de Corintios 1:27. Estabais ahí atentos, 1:27. De Corintios. Bueno, pues ahora mismo. Bueno, pues se me ha ido. Bueno, pues hay un versículo que nos dice esto. Entonces, Dios te llama a ti y me llama a mí, que nos sentimos incapaces e insignificantes. Amén. El mensaje que Dios pone en su boca era en sentido de destrucción, pero también de edificación. O sea, Dios iba a tomar en todo momento el control de todo. Jeremías 1, del 11 al 15. Dice, después el Señor me dijo, observa, Jeremías, ¿qué es lo que ves? Veo una rama de almendro, contesté. Así es, dijo el Señor, y eso significa que yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. Después el Señor me habló nuevamente. ¿Qué es lo que ves ahora?, me preguntó. Pues veo una olla de agua hirviendo que se derrama desde el norte, contesté. Sí, dijo el Señor, porque el terror del norte, hervirá y se derramará sobre la gente de esta tierra. Escucha, estoy llamando a los ejércitos de los reinos del norte para que vengan a Jerusalén. Yo, el Señor, he hablado. Establecerán sus tronos a las puertas de la ciudad, atacarán los muros de Jerusalén y a todas las demás ciudades de Judá. Muchísimo tiempo atrás, Dios había librado a Jerusalén, ¿vale?, de la mano del enemigo. Y en los tiempos de Jeremías se levantan falsos profetas que van a todas partes diciendo que Dios los iba a librar otra vez. Y daban una mala esperanza, porque realmente Dios buscaba que hubiera un despertar, una convicción de pecado. Ellos no podían estar burlándose de Dios, dándole a dioses ajenos, adorando a otros dioses en su lugar. Entonces, lo que es el almendro aquí, dice que el almendro madura en el mes de primavera. Entonces esto representaba lo que es los juicios que iban a estar por llegar. Y también que estos pronto iban a volver a ser esclavos. Cuando dice la olla hirviendo, representa Jerusalén y Judá. ¿Qué pasa? Que cuando cae la cara de la olla estaba girada en cuanto al norte, y eso quería decir pues, que los enemigos, como hemos leído, venían del norte.
Y a causa de estos juicios será pues por el pecado de Judá. Dice que el temor de Dios es el mejor remedio, dice, contra el temor al hombre. Y es que si yo tengo temor al hombre y no he entendido lo que es el temor a Dios, estoy teniendo un problema. Amén. El temor a Dios no es miedo, es obediencia, es estar bajo su voluntad. ¿Qué tenía que hacer entonces Jeremías según lo que Dios le estaba hablando, según lo que le estaba mostrando? Este vendría a ser un reloj despertador. Él vendría a intentar despertar espiritualmente al pueblo, a la gente, pero la gente no quería despertar. Y es que cuando uno está durmiendo, ¿a quién le gusta que le despierten? Amén. Pero dice que Jeremías sacudiría arrancándoles de ese sueño profundo. Y hoy Dios nos quiere despertar de ese sueño profundo. Aquellas cosas que no nos permiten ver, aquellas cosas que siguen arraigadas a nuestras vidas, nuestras raíces, nuestras costumbres. Esos ídolos que se levantan en nuestros corazones. Dice que es tiempo ya de derribar paredes espirituales y ver con los ojos de Dios. Amén. Versículo 19 del 1 dice: ellos pelearán contra ti, pero fracasarán, porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo el Señor he hablado. Es como Dios advirtiendo a Jeremías, ¿no? O sea, ellos se te van a resistir, no querrán escuchar, pero tú tienes que dar el mensaje. Y es que a veces pone a prueba nuestra fe, o sea, a la obediencia. Y aunque si tú tienes claro que Dios te está enviando, te está diciendo que hables algo, no importan los resultados, porque a veces buscamos encontrarnos con resultados que a lo mejor no son los resultados que Dios tiene. Amén. Eso no quiere decir que estés haciendo lo correcto. Jeremías se sintió incapaz, se sintió indigno. Y entonces aquí es donde dice que él pondría las palabras sobre su boca. Dice: tú expresarás mis propias palabras. ¿Cuántas veces hemos sentido el susurro del Espíritu Santo, el susurro del Padre, impulsándonos a hablar sus palabras? Que te se sale el corazón, que dices: no, esto es mío, esto es mío. Y intentas desviar. Pero realmente cuando Dios nos habla es porque algo está poniendo en tu interior y algo tiene para otros. Entonces, sobre todo cuando uno se siente tan insignificante cuando se trata de gente con autoridad. Pero Dios te dice hoy: yo pongo palabras sobre tu boca. Amén. Quizá hoy te encuentres en un trabajo donde Dios te ha puesto para hablar a jefes, a gente en el área donde te encuentras con mayor autoridad. O te encuentras con gente con buenos estudios, gente con un gran intelecto, y al lado tuyo dices, te sientes así de pequeño y tienes que entrar rebatiendo en temas que no quieres entrar, o simplemente el defender tu fe y decir: soy un hijo de Dios. A veces las palabras sobran, a veces son simplemente los hechos, tu ejemplo, tu testimonio, cómo soy, cómo hablo, cómo camino, todo. Amén. Marcos 8:38. Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Si te se presenta una oportunidad, no la pierdas, no la dejes pasar. Dios quiere usarte, no importa la edad que tengas, Dios nos quiere usar. Amén. Porque si nos avergonzamos ahora de Jesús, ¿qué hará Él cuando nos presentemos delante del Padre? Es lo que está diciendo este versículo. Y ahora nos vamos al capítulo de Jeremías 7. Vamos a ver lo que es el sermón del templo. Y las profecías, en este capítulo, igual que en otros capítulos después, las profecías se entregan después de que la ley, como hemos dicho antes, de Dios había sido descubierta en el templo. Y en el templo, ¿qué pasa? Hemos dicho que estaban restaurándolo, fue limpiado, fue recuperado por su uso en los días de Josías. Jeremías 7, del 1 al 4. Jeremías 7, del 1 al 4. Dice: el Señor le dio otro mensaje a Jeremías diciendo: vete a la entrada del templo del Señor y dale el siguiente mensaje al pueblo. Oh Judá, escucha este mensaje del Señor, escúchenlo todos ustedes, que aquí adoran al Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Incluso ahora, si abandonan sus malos caminos, les permitiré quedarse en su propia tierra, pero no se dejen engañar por los que prometen seguridad, simplemente porque aquí está el templo del Señor.
ellos repiten, el templo del Señor está aquí, el templo del Señor está aquí. Después que el templo es, como hemos dicho, limpiado, restaurado, reparado y encuentran los 10 mandamientos, la gente ¿qué hace? Vuelve a ir al templo, regresan. Entonces Jeremías oye las conversaciones, Dios le manda a la puerta del templo y oye las conversaciones y entonces viene con un siguiente mensaje. Aunque estaban regresando al templo, la gente no habían cambios en sus vidas. Aún vivían como cuando estaban adorando sus propios ídolos. Se veía pues algo artificial, algo totalmente religioso, algo externo pero no interno. Podríamos decir que la gente estaba considerando la reforma del templo, pero no había un retorno hacia Dios. Jeremías era consciente de la situación, así que les dijo que no confiaran en esas palabras engañosas que estaban pronunciando, porque era como si el regresar al templo fuera una experiencia mayor, como si con ello ya todo estuviera bien. O sea, yo digo, voy a la iglesia, voy los miércoles, voy los domingos, soy cristiano porque me congrego, etcétera, etcétera. Pues algo así. ¿Qué ocurre? Que cuando entregan el libro de la ley, el rey Josías reúne a Judá, reúne a todos los ancianos de Jerusalén, a todo el pueblo y lee lo que son los mandamientos, o sea, lo que es la ley de Dios. Entonces hacen un pacto con Dios, hacer su voluntad y vivir bajo su voluntad. Y dice que también celebraron una Pascua en Jerusalén y iniciaron los servicios del templo, lo que habían dejado de hacer, sacrificios, fiestas. Entonces, ¿cuál era el problema? Que no habían cambios en la forma de vivir. Continuaron viviendo tal cual lo hacían hasta el momento que se produce esto. Entonces vemos que las palabras de Jeremías no solo vienen a ser los 10 mandamientos, sino que también, aparte de la ley, Dios les dio unas instrucciones para que estos se apoyaran en ello. Como vemos en Éxodo, si lo leéis, del capítulo 21 al 23, les da unas responsabilidades, unas pautas, les da valores y cómo tenían que caminar. Dice que era algo que tenían que aplicar a la vida diaria de Israel y las relaciones personales entre ellos. Versículos 9 y 10. ¿De verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir, quemar incienso a Baal y a los otros nuevos dioses que tienen? Y luego venir a presentarse delante de mí en el templo a repetir. ¿Estamos a salvo solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades? ¿No conocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones? Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo, el Señor, he hablado. Aunque la gente hablaba de lo hermoso que estaba el templo, como hemos dicho, seguían adorando al dios Baal. Dice que ellos se justificaban con que guardaban el día de reposo, se justificaban y se apoyaban en que Dios los estaba protegiendo, que había reedificado el templo para que ellos fueran, para que se reunieran, apoyaban el hecho de lo que no aplicaban a su vida. Estos habían recolectado una ofrenda para reedificación, dice, del templo, pero ellos por ello creían que con ello habían cumplido y que Dios los tenía que bendecir. ¿Que acaso lo que recibimos de Dios es por obras? ¿Acaso nos podemos justificar con nuestras ofrendas sabiendo que lo que Dios busca que es el corazón, el interior? Amén. Y aquí la actitud, lo que cuenta es la actitud del corazón, porque todo lo demás va de la mano. Versículo 11. Dice que la gente se pasaba los días robando a sus hermanos y después venían al templo como si nada. O sea, no había una convicción, no había una conciencia de sus actos. Y aquí habla de la expresión la cueva de ladrones. No habían cambios en los hábitos comerciales ni en las relaciones entre ellos. Y hoy, igual que en aquellos tiempos, no se trata de cantidades, no hablamos de números dentro de la iglesia, no se trata de lugares amplios, no se trata de calidad, sino de cambios interiores. Dios nos está pidiendo cambios interiores, renovación, madurez espiritual. Se trata del corazón, de no perder el enfoque. Y si Dios no es el centro de su iglesia, entonces algo estamos haciendo mal. Versículo 16. Jeremías, no ores más por este pueblo, no llores ni ores por ellos y no me supliques que los ayude porque no te escucharé. Duras palabras de Dios, ¿verdad?
¿Cómo se sentiría Jeremías viendo que el pueblo no reaccionaba y Dios le seguía dando palabra y ahora le dice, no ores? O sea, la nación se había alejado de Dios y a menos que se volvieran a Él no había esperanza para ellos. Jeremías le dice, no te quedes orando en el templo por estas personas porque irán al cautiverio. O sea, es como decir, no ores en esa dirección porque ya hay una profecía que se va a cumplir, porque no hay arrepentimiento y yo voy a seguir hacia adelante con ello, pero sí que puedes orar para que mi pueblo se arrepiente y se vuelvan a mí. Y es que a veces oramos por las circunstancias, oramos por las situaciones, pero ¿y qué de mi actitud? Tengo que orar por mi actitud frente a las circunstancias. A veces las circunstancias a veces son consecuencias de nuestros malos actos o de cosas en las que nos precipitamos, o simplemente son pruebas o cosas necesarias para que Dios siga transformando nuestras vidas. Pero Dios nos dice que tenemos que orar en la dirección de nuestra actitud, cómo hacer frente a la situación, cómo enfrentar la situación, porque todo lo que obra para bien, amén, para sus hijos. Juan 6:35. Dice, Jesús le respondió, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Antes nos estaba contando un poquito Juan lo que era la sed o el hambre espiritual, amén. Y es que esta declaración podemos deducir que dice que la verdad de que la fe en Jesús significa venir a Él, o sea, encontrar en Él la satisfacción. Solo en Él podemos satisfacernos. Cuando nos encontramos con Jesús, declaramos, decidimos creer en Él, experimentamos esa llenura del Espíritu Santo, pero no solo es creer, sino yo tengo que dar pasos, yo tengo que alimentarme cada día de la palabra, yo tengo que ir cada día a la fuente y llenarme de Él, porque Él es fuente de vida y pan de vida. Muchas veces buscamos que el mundo pueda satisfacernos y ¿qué hacemos? Que con lo que nos ofrece y callamos nuestras conciencias. Pero lo mejor de todo que fuimos creados con un vacío que ni mi familia, ni el dinero, un vacío que nada en el mundo puede llenar, solo lo puede llenar Dios, porque fue a propósito que fuimos creados con ese vacío. En este mundo encontraremos desilusiones, frustraciones, envidias, rencillas, amargura, pero no fuimos creados para este mundo. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, para reflejar a través de nuestras vidas quién es Dios. Deuteronomio 8:11. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado en tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandamientos, ordenanzas, decretos que te entrego hoy. Aquí, digamos que nos está diciendo que nos tenemos que cuidar de no llegar a prosperar por nosotros mismos, sino por la mano de Dios, porque será la mayor maldición en nuestras vidas. O sea, el más grande peligro en el ser humano es creer que no necesito de Dios, el orgullo. Jeremías 7:23. Dice, esto les dije, obedézcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. Dios afirma lo que quiere de su pueblo. ¿Y qué quiere? Obediencia. No podemos vivir vidas sin un testimonio a diario, que deje huella, que produzca una reacción en los demás. ¿Cómo produce mi vida una reacción en los demás? El que vean a Salva y digan, cada vez que habla de Jesús le brillan los ojos, algo pasa en su vida. No es la misma persona que yo he conocido años anteriores, yo quiero lo que tiene esa persona. Eso tiene que producir en otras personas lo que están viendo de Jesús en ti. Dice que Dios no es un Dios celoso, es un Dios celoso. Y cuando tú le has entregado, cuando tú y yo le hemos entregado nuestras vidas, no lo hacemos a medias, lo haces con tus errores, con tus complejos, lo haces con todo. Entonces, debemos dejar que Él siga transformando nuestras vidas, porque Él es un Señor. Y si tú no le das permiso a tu vida, Él no lo va a hacer. Entonces, ¿cuántas áreas no entregamos en nuestras vidas a Dios?
Y cuando lo hacemos, ¿qué ocurre? Vemos, parece que el proceso se acelera y vemos y decimos, wow, esto va muy rápido, ¿no? Y es porque le estás dando permiso a Dios en tu vida que haga lo que tenga que hacer. Pero cuando tú te detienes y le dices hasta aquí, esto no porque duele, esto no porque no quiero pasar por ello, ¿qué ocurre? Que nos detenemos y eso lo que hace es estancarnos. Y el estancamiento lo que hace es que ni avanzas ni vas para ningún lado. Sigues siendo la misma persona, no hay cambios. Incluso el mirar hacia atrás podría pasarnos como la mujer de Lot cuando se convirtió en la estatua de sal. También vemos que la responsabilidad de Jeremías era de dar el mensaje, aunque la respuesta fuera negativa, él daba el mensaje y cada vez que lo hacía arriesgaba su vida. Para nosotros lo importante no debe ser contar las personas que escuchan, evalúan la respuesta del mensaje, sino nuestra responsabilidad es serle fiel a comunicar la palabra de Dios y respaldarla con nuestras vidas, que es lo que más cuesta. Amén. Entonces lo que vemos en el capítulo 7 nos habla de que los israelitas llegan al templo a adorar a Dios como si todo estuviera bien, sin ningún remordimiento de conciencia, por lo que hacían, mientras iban a adorar a Dios también adoraban a otros dioses. Incluso algunos adoptaron la práctica cananea de los sacrificios a los niños que se hacían en aquel entonces. Así que Jeremías anuncia que el único rey y único Dios de Israel vendrá, pero vendrá en juicio. Dice que él destruirá el templo, su propio templo, castigará a Israel enviando ese enemigo que vendría del norte. Este es un ejército que Dios permitió que conquistara Jerusalén y se trata del imperio de Babilonia. Y esto lo nos lleva a una transición también en cuanto al capítulo 25. Israel, ¿qué pasa? No regresa a Dios. Entonces, así que el primer año que está el rey de Babilonia, Nabucodonosor, Dios le dice a Jeremías que anuncie lo que estaba por venir, que los ejércitos de Babilonia estaban en camino a Israel y también a las demás naciones vecinas. ¿Qué iban a hacer con ellos? Conquistarlos, llevarlos al exilio durante 70 años. Y esa profecía se cumple. Compara aquí a Babilonia con una copa de vino llena hasta rebosar al borde con la justa ira de Dios. Y todo por la injusticia y la idolatría del pueblo. En esa copa habla de nuestra maldad, de todos nuestros pecados. Dice, Dios hará justicia de Israel y las naciones beberán de esa copa. Y digamos que el capítulo 25, si lo leéis, nos habla también un poquito en cuanto a Apocalipsis. El llamado que en este capítulo hace es para toda la humanidad. Tiempos de gracia. Cuanto más en estos tiempos, más pesará el rendir cuentas. Y si no lo estamos aprovechando, ese tiempo de gracia llegará un momento que terminará. Hay una parte que habla del tiempo que duraría el cautiverio y no solo confirma la profecía, también da consuelo para el pueblo. Pronto llena a una nación de confusión. Ellos no querían beber de la copa y Jeremías dice, no me creerán, pero debía decirles, es la palabra de Dios. Y que era en vano que lucharan, que siguieran luchando contra Dios, porque siempre estaban luchando contra Dios. Dice que si los juicios de Dios empiezan por los que profesan la fe, pero se descarrían como ovejas, dice que el impío no piense que escapará de la ira de Dios. ¿Quién puede dejar de temblar, ¿no?, cuando hay palabra de Dios? Dice que el tiempo fijado en los consejos de Dios desolará toda nación. Lo que Cristo hizo sobre la cruz, esto es lo que nos tiene que llevar al enfoque, el propósito. Él bebió de esa copa para pagar por tus pecados, para ocupar un lugar que tú y yo merecíamos, para que hoy tú y yo podamos beber de la copa de la salvación. Injusticia por justicia, muerte por vida, condenación por justificación. Amén. ¿Qué pasará en aquellos que no aceptan ese sacrificio que Dios ha hecho por ellos también? ¿Acaso se librarán de la ira, de beber de la copa de la ira de Dios? Nos está hablando de tiempos finales donde ya no habrá vuelta atrás. Pero hoy, en este día, nos dice que no es necesario tener que pasar por ello. Hubo un sacrificio. ¿Por qué hoy seguimos esclavizados? ¿Por qué hoy seguimos con esas cárceles en nuestro interior? Si Él ya pagó un precio, si en el Espíritu de Jehová hay libertad, ¿por qué seguimos encadenados a nuestro pasado, a nuestras ataduras, a otros ídolos? Dice que Él sufrió el dolor
y lo más difícil que pueda pasar un ser humano por nosotros. Y lo único que nos pide hoy es recibir y aceptar ese sacrificio, donde Él recibe el perdón, donde uno recibe el perdón, la libertad, la sanidad, sus pecados, la paz en su interior. Juan 3:36 dice así: dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira de juicio de Dios. Entonces la decisión la tomamos nosotros, porque Él ya pagó un precio para que hoy tú y yo podamos ser salvos y podamos disfrutar hoy de esa relación y de la salvación con Dios. Amén. Ese regalo inmerecido. Y después de este capítulo 25 nos encontramos con el capítulo 30 y 33, que aquí hay un mensaje también de Jeremías para el futuro de Israel. Después de que Israel hubiera quebrado el pacto y hubiera sido llevado al exilio, Dios no abandona a su pueblo. Dios lo que haría es renovar su pacto con ellos y transformar sus corazones. Está dando esperanza. Vemos que Jeremías desarrolla esta promesa y dice que Dios escribiría las leyes de la Torá, pero no en una piedra, sino, como sabemos, en el corazón del hombre. Dice, Él sanará su rebelión para que ellos puedan un día verdaderamente amarlo y servirle. Un día Israel regresará de vuelta a la tierra. ¿De qué tierra nos habla? De la Jerusalén. ¿De qué tierra nos habla hoy? De la Nueva Jerusalén, el lugar donde Él está preparando morada para ti y para mí. Dice que el Mesías del linaje de David vendrá. Y en ese momento todas las naciones reconocerán al Dios de Israel. A pesar de la apostasía de Israel, Dios no permitirá que el pecado de Israel tenga la última palabra, más bien la fidelidad traerá el cumplimiento de su promesa a pesar de todo. Ese remanente del que hablábamos, los que se mantienen fieles. Y el juicio venidero de Dios también vendrá sobre Babilonia. Aunque Dios utiliza esta nación para ejecutar su justicia, Dios no aprueba su violencia ni la idolatría. Aquí también estará bajo el estándar de la justicia de Dios. Y hoy Babilonia yo lo comparaba con el mundo. Y es que a veces para que haya ese avivamiento, para que haya un despertar, a veces pues yo pienso que Dios también usa las cosas del mundo para oprimirnos un poquito y que haya un despertar espiritual en nuestras vidas. Pero al opresor, al que está humillando al más débil, al que se está aprovechando del pobre, ese tendrá que pasar por juicio. Jeremías denuncia el orgullo y la injusticia de esta nación y dice que entregará a la nación a su propia destrucción. Y es que, ¿a qué nos suena todo esto hoy? ¿Se parece a algo en todo lo que estamos viviendo hoy en día? Depravación, injusticia, muerte, una sociedad presa de la mentira, la maquinación del hombre y parece que estamos volviendo a una dictadura. Pero no busquemos nuestra propia justicia, busquemos más bien a Dios, porque es el único que te va a sostener, el único que te va a mantener en primera fila de batalla, el único que te va a mantener fiel, porque los tiempos se van cumpliendo. Aquel que pagó el precio, aquel que está preparando morada. Y como conclusión, Dios no ha abandonado a su pueblo. Recordemos la promesa del rey que está por venir. ¿Quién es ese rey? Jesús, procedente del linaje de David. Dice que aunque este libro contiene gran cantidad de advertencia y de juicio, termina también con últimas palabras una nota de esperanza para el futuro. Nos está hablando y nos está preparando para lo que está por llegar. Jeremías, un hombre de quebranto, dice que sus lágrimas eran en señal de debilidad. Dice Jeremías que era sensible, sincero, compasivo, comprensible. Sin embargo, presentó un mensaje tan firme y severo. Dice que predicar con lágrimas en nuestra voz es la clase de personas que hoy Dios está buscando. Así era Jeremías. Carga, pasión, devoción. Tenemos compasión por este mundo, por esta nación, por los que se están perdiendo. Jeremías era ese varón de dolores. Lamentaciones 5 del 19 al 21 y con ello acabo. Dice, pero Señor, tú serás el mismo para siempre. Tu trono continúa de generación en generación. ¿Por qué?
¿por qué sigues olvidándonos? ¿Por qué nos has abandonado por tanto tiempo? Se está poniendo en el lugar del pueblo. Restáuranos, oh Señor, y haz que regresemos a ti. Vuélvenos la alegría que teníamos antes. Y es que esta oración la hace a favor del pueblo. Si el poder del Evangelio no se siente por esta nuestra tierra, entonces ¿quién reinará? ¿Quién se moverá? Sin moderación. ¿Vamos a dejar que nos gane la batalla? Lo que hoy en día estamos viviendo, estamos viendo deshonra, miseria, degradación, corrupción, pero Dios sigue contando con ese remanente fiel, con ese remanente que puede conquistar el mundo, y hoy Dios cuenta contigo y conmigo. Amén. Que Dios os bendiga.